qué es el MSCI World Quality Factor y por qué estoy cambiando mi cartera. Estoy pasando de tener mucho MSCI World a tener realmente este factor, digamos, de MSCI World. En el último vídeo os compartía diciendo cómo estaba haciendo unos ciertos cambios en mi cartera y hablaba un poquito del MSCI World Quality Factor. He recibido muchísimos comentarios de gente que me preguntaba que incidiera un poquito más y explicara qué es lo que hay detrás y por qué, digamos, este cambio. Y he dicho, ¿qué leches? Pues nada, pues vamos a explicarlo en un vídeo, voy a intentar enrollarme un poquito más, intentar dejar una serie de conceptos un poquito más claros y que te entre un poquito la curiosidad y ver si te merece la pena invertir en este índice o no. Pero bueno, como siempre, no me voy a enrollar mucho más y os dejo con el vídeo. Bueno, el tema, ¿no? Yo creo que es un poco qué es, ¿no? Estaríamos hablando de un índice, que esto es la parte importante, que lo crea MSCI, que es la empresa que crea MSCI World, y que le da un factor de calidad, ¿no? Y este factor de calidad, ¿cómo, digamos, lo mide, ¿no? Estaríamos hablando de un índice que lo que hace es coger de los 2000 y pico valores que tiene el MSCI World, va a seleccionar una serie de valores que cumplan una serie de requisitos, ¿no? ¿Cuáles son estos requisitos? Pues sobre todo utiliza tres variables, ¿no? Tres serían las principales. Uno, que tendría un alto retorno para, digamos, sobre el capital invertido, sería, digamos, el ROE, que tenga un crecimiento estable año a año sobre el tema de los beneficios, es decir, que sea predecible lo que va a poder conseguir de beneficios y que también tenga un apalancamiento, digamos, corto, ¿no? Es decir, que no tenga mucho apalancamiento. Tiene el sentido de decir, si es una empresa que ganas mucho por el capital que estás invirtiendo y te forras realmente, pues lo normal es que no tengas mucho apalancamiento. Y también es bastante normal que tengas una continuidad de los beneficios, que no tengas unas oscilaciones brutales y puedas pasar de un año de ganar dinero a otro año de perder. Todo eso, digamos, en este factor, digamos, desaparecería. Bien, ¿qué es lo que podemos ver? Pues datos. Primero, fijaros que es un índice que se está creando, o sea, creado desde el año 2013. Que alguno puede decir, ¿esto es mucho o es poco? Son 11 años. Desde el punto de vista de inversión es muy poquito, ¿no? Dentro de todo. Daría una rentabilidad por dividendo muy baja. Fijaros, un 1,28%, que es muy poco. Tendría actualmente un PER de 27,14, pero siempre hay que mirarlo desde el punto de vista de forward. El PER forward, que en este momento estaría de 23 veces, que sí que es elevado, pero es que el MSCI World tampoco es que tenga un PER para tirar cohetes, o sea que también estaríamos un PER realmente elevado, ¿no? Cosas a tener en cuenta. El número de que constituyen este índice. Actualmente son 295, ha habido momentos que han pasado a ser muy cerca de 300, 280. Realmente hay que pensar que el número son 300, ¿vale? A la hora de pensar cuáles son los constituyentes de este índice. Lo dicho, hay una metodología en la que MSCI, la empresa, es la que crea esta metodología. Es decir, que no es que venga un Lumbreras, un iluminado y decida quién entra o quién deja de entrar. Hay un equipo muy potente en MSCI creando estas metodologías y diciendo cuáles son las empresas que entran o dejan entrar dentro de ese índice. Y entra dentro de su negocio. La MSCI, que es una empresa que cotiza en bolsa, por cierto, que va muy bien y estaría dentro también de este factor de quality, es una empresa que se fija mucho en que los datos sean correctos y que se dice que hay una ponderación determinada por una acción que realmente corresponda. Su respeto, su negocio depende de esto completamente. Entonces, ¿qué es lo que sobre todo definen, ¿no? Y hay datos entrando dentro de la metodología, que muchas veces hay que entrar para ver qué es lo que están diciendo. Sobre todo se busca en un quality growth, ¿no? Es el nombre más en concreto que están buscando, ¿no? Un crecimiento en calidad, ¿no? Estaríamos hablando de que buscan compañías que tienen un negocio durable o que vaya a perdurar durante el tiempo y que se pueda encontrar que tenga unas ventajas competitivas a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que al final ellos han descubierto? Que esto se relaciona a que tengan un alto ROE, lo que antes hablábamos, que tengan unos beneficios estables y que no se correlacionen con un ciclo de negocio, es decir, que todas aquellas empresas cíclicas que muchas veces hemos hablado, pues realmente no estarían dentro de este negocio y que tengan una fuerte balance y que no tendrían demasiado, digamos, apalancamiento. Yo creo que este es los factores más claros a la hora de verlo, ¿no? ¿Qué más datos? Pues al final utilizan una combinación de factores. Estos tres factores crean un Z-Scores
en los que van a dar una ponderación o van a hacer una serie de fórmulas para calcular qué porcentaje tiene que haber en cada uno de los índices, ¿no? Teniendo en cuenta estos tres factores. Por eso hablamos de factor, ¿no? Cuando hablamos de factor es que, digamos, MSCI ha considerado estos tres factores, considerarlos como calidad. ¿Qué más nos podemos ver? Que estos seguimientos pues, los hacen de manera semianual, es decir, que una vez cada 6 meses van a hacer un cálculo o van a recalcular todo este índice para intentar decirnos cuáles son los que entran y cuáles son los que salen dentro de estas variables. ¿Qué es lo que tienen en cuenta a finales de abril y al finales de octubre? ¿Cuáles son los índices que van a poder más o menos entrar? ¿Para qué? Para que más o menos para finales de junio más o menos ya tengamos los datos de cuáles son los índices o cómo van a poder, digamos, cambiar los índices. También, ¿qué es lo que hacen? Hacen lo que se llama unos buffer rules, que sería un poco para intentar evitar que sea un índice que cambie demasiado. Entonces, lo que suelen hacer es que un 20% de cambios que pueda haber, pero no te van a hacer unos cambios, digamos, tan brutales, ¿no? Dentro del apéndice te dicen exactamente cómo calculan, ¿no? Tanto el ROE como el tema de la deuda o cómo calculan la variabilización de los beneficios, ¿no? El ROE es lo típico, o sea, no estaríamos hablando de cosas súper extrañas ni nada más. Hay gente de Quality que siempre habla de ROIC en vez de ROE, pero bueno, me parece también una variable también interesante a lo de ROE, ¿por qué no? ¿No? El tema de la deuda, fijaros, el total de deuda entre el valor en libros, como forma de calcularlo, y luego desde el punto de vista de variación de los beneficios, lo calculan relacionado a una desviación entre las relaciones de año a año en los últimos 5 años, en los últimos 5 ejercicios fiscales. Es decir, que nos está mirando empresas que en los últimos 5 años no hayan tenido una gran variación, que no hayan encontrado que han pasado de beneficios a pérdidas en los últimos 5 años, ¿no? Yo creo que es algo realmente interesante. ¿Cuáles son los constituyentes en la actualidad? Y esto va a ir variando de manera más o menos potente. Pues tenemos Nvidia, tenemos Apple, tenemos Meta, Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Visa, Alphabet A y C, digamos que sería siendo, digamos, Alphabet. Y fijaros, 75% de Estados Unidos, Suiza un 5%, el Reino Unido 4%, Japón un 2%, Holanda un 2%, Dinamarca un 2%, etcétera, ¿no? Y sobre todo tiene un componente de la tecnología de información realmente potente, ¿no? De todas estas empresas, al final el que me quedaba con más dudas era Nvidia, dentro de todo, sinceramente, desde el punto de vista. Yo invertiría en estos valores y es que en algunos de ellos, o sea, los tengo o he invertido y otros no los tengo porque no he tenido un poco los huevos de entrar, o sea, sinceramente, pero lo veo como correcto, o sea, que no es algo que dijera que no habría entrado o no hubiera podido hacer. Entonces me he dado cuenta que eran valores que dices, bueno, que tenga un 6% de Nvidia, bueno, vamos a darle un punto si realmente resulta o no lo es, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no, no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo parte interesante desde el punto de vista también de por qué usarlo, ¿no? Y fijaros, estos son los datos directamente de MSCI. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera invertido en MSCI World Quality o hubiera invertido en el MSCI World tradicional? Fijaros que la rentabilidad, que sería el azul, habría sido, parece que es un poquito mayor en el gráfico, ¿no? Si os dais cuenta que el amarillo, que es el MSCI World. Claro, esto si lo ponemos en datos, fijaros, significa que alguien que hubiera invertido 100 en finales o principios del año 2012, en Quality tendría 461 y el que hubiera invertido en el MSCI World tradicional tendría 330. Es decir, que desde un punto de vista de largo tiempo, en plazos largos, realmente el Quality incluso supera el índice propiamente dicho de empresas generales. Y tiene sentido porque realmente en calidad están las empresas que tienen ese poder, tienen ese moat que hace que sean difícilmente replicables, ¿no? Bien, la gran pregunta. Y José, ¿por qué leches estás cambiando este factor? O sea, nos has dado la brasa con MSCI World durante los últimos años y ahora de repente te sacas el MSCI World Quality Factor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era un tema de factor que tampoco conocía o desconocía y al final tienes que ir aprendiendo. Y bueno, yo creo que hay que darlo, ¿no? Entonces, uno de los puntos que es fundamental es esta, ¿no? Que muchas de las acciones que tengo un porcentaje de mi cartera pequeño en la que algunas de ellas entran claramente en este índice,
¿no? O sea, cuando te encuentras que Visa dentro del MSCI World aparece en posiciones relativamente bajas y de repente ves, dices, hostias, que Visa está en ese top 10 de quality, y que llevo años con esta acción y que realmente me gusta mucho y que, pues realmente digo, ostras, es que a ver si realmente yo soy un inversor de quality, ¿no? Y yo sin, digamos, saberlo, pues igual sí, ¿no? Incluso encontrándome, ¿no? Con Visa cuando entras, que al final hay un punto en el que me dejé de ver PER, ¿no? Que mucha gente están obsesionados de ver PER y decir, ¿qué cojones? Si me da igual el PER, si lo voy a tener para los próximos 10, 15, 20 años, el PER de hoy va a ser absurdo dentro, digamos, de 20 años y es por lo que entré y realmente no me ha ido mal, ¿no? Segundo punto, y aquí igual es algo que os va a extrañar, ¿no? Telefónica, siempre Telefónica, ¿no? Y me voy a explicar, ¿no? Creo que, por ejemplo, Álvarez Pallete en Telefónica lo está haciendo bien, ¿vale? Pero ¿qué es lo que coincide? Que Telefónica nunca ha sido una acción que en los últimos 10, 15 años no me ha gustado. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que si lo hacen bien o lo hacen muy bien, van a tener crecimientos de un 2%, muy por debajo de lo que va a crecer la economía global con inflación. Entonces, al final, tener que comerte una acción como Telefónica en un índice como puede ser MSCI World o el IBEX 35, etcétera, pues se me hacía como raro, ¿no? Es decir, sí, pero es que, claro, Telefónica representa tanto en los índices que salga en los índices tienen que pasar por muchos años para que salga. O sea, fijaros, ¿cuántos años tendría que pasar para que Telefónica saliera del IBEX? Pues muchos años. Y sabiendo que haciendo bien las cosas no va a tener crecimientos brutales, ¿no? Pues eso siempre era una de mis grandes dudas dentro del punto de vista de inversión en MSCI World, ¿no? Te quedan las dudas, ¿no? Dices, es que este no me mola. O sea, y es que incluso con Álvaro Payete, que lo hace bien, podemos aspirar crecimientos del 2. Pues no, chavales, no me acaba de convencer, ¿no? Entonces, por eso siempre decía, Telefónica, siempre Telefónica, es una de las grandes dudas que tenía siempre de los índices, ¿por qué me lo tengo que comer? Pues bueno, con un quality no me lo como. Y luego también otro punto que yo creo que también es destacar que muchas veces sigo a muchos gestores que me gustan muchísimo, ¿no? Como por ejemplo Terry Smith, ¿no? Con su Fund Smith, ¿no? O yo que sé, a Nick Train y Michael Lindsell, ¿no? Con su fondo en el que son bastante inversores de quality, de no mover demasiado las carteras. Entonces, al final, cuando empiezas a ver que lo que tienen es quality, dices, ostras, es que yo creo que descubres, te sale la luz, te viene alguien y te dice, Josean, dentro de todo tú eres un inversor de quality, que no digan otra cosa, que es lo que te deja tranquilo. Y es más, cuando hay bajadas potentes digamos, de bolsa, me deja muy tranquilo tener mi Visa de turno o estas inversiones de quality. En cambio, cuando a veces tienes MSCI World dices, joder, es que Telefónica, ¿no? Entonces, eh, quiero entenderme y no es que me quiera meterme con Telefónica, o sea, que sinceramente me parece que lo están haciendo realmente bien a la vez Payete dentro, digamos, de todo, pero creo que no van a conseguir, por mucho que lo hagan, conseguir mayores crecimientos de ese 2-3%, no lo veo. Van a tener algún año que incluso bajen, otro año van a tener un 4%, pero van a crecer por debajo de inflación y crecimiento del PIB mundial sí o sí. Entonces, por eso no es lo que me mola, ¿no? Entonces, ¿qué comprar, no? Pues lo ideal sería un fondo de inversión por temas fiscales, lo que siempre hemos hablado, pero bueno, también el tema de tener ETFs tampoco está tan mal si la idea es siempre, ¿no? O sea, si tu idea es decir, pues lo voy a tener forever, pues me da igual, ¿no? A la hora de hacerlo. Y si tengo que venderlo porque, por lo que fuera, pues también me va a dar igual, porque lo tengo que vender por algo importante, pues lo venderé y ya está. Y el tema fiscal me dará igual, ¿no? Entonces, si tengo que ir a ETFs, porque realmente indexados de fondos no he encontrado, si alguna he encontrado, por favor, que me lo diga, que me lo ponga en los comentarios. Le estaré agradecidísimo y mucha gente posiblemente también te esté agradecido, ¿no? Pues toca ir a ETFs, ¿no? Entonces, dentro de los ETFs, ideal Irlanda, por temas fiscales. Ideal también temas de swaps, o sea, porque si podemos jugar un poquito con el tema con futuros y demás, y que digamos, el fondo invierta ese dinero en un monetario, pues yo creo que podemos ahorrarnos un tema fiscal más o menos importante. ¿Qué es lo que he visto? Que sí, que hay futuros, pero no están muy desarrollados. Entonces, al no tener tanto volumen, es complicado de momento que haya ETFs de swap. Entonces, tenemos que ir directamente pues al ETF, digamos, más o menos convencional. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Pues sobre todo hay dos grandes ETFs a la hora de entrar.
¿no? Uno de iShares y otro de Xtrackers. Uno tiene casi 3.800 millones de patrimonio, otro tiene 1.800, cobran lo mismo, uno a 5 años ha obtenido un poquito más de rentabilidad que el otro, 94,44 respecto a 93,97. Más o menos los dos salen en el 2014, o sea que tampoco, fijaros, ¿no? Que estamos hablando que 2 o 3 años después de que MSCI empezara a decir voy a crear este factor de quality, pues sale, es decir, que es normal que muchos de ellos no lo conozcamos. Acumulación, los dos, molan, participaciones, pues ya veis, los dos 98, Irlanda bien. Optimizada sobre muestreo es lo lógico. ¿Qué significa esto de optimizada sobre muestreo? Significa que si MSCI World Quality dice que tiene que tener tal acción un 3,334, pues igual me vale con tener un 320. O sea, porque los costes de comprar y vender también están y al final puede, digamos, aparecer, ¿no? Aquí os dejo los ISINs de ambos dos para que podáis echarle un vistazo. Pero bueno, se parecen realmente bastante, ¿no? No tienen unas diferencias brutales, aunque claro, ese 0,50 en mucho tiempo, pues bueno, puede ser, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho también? Hacer la comparación contra el IWDA, el más importante del MSCI World, ¿no? Fijaros qué diferencia de patrimonio, que estamos hablando de 20 y tantas veces más que tiene el MSCI World tradicional respecto al de Quality. Un poquito más de coste, 0,20 sobre 0,25. Y bueno, rentabilidades, pues un poquito más. O sea, en 5 años se nota. O sea, en 10 se nota mucho más y en 20 se nota mucho más. Y luego también un poquito la rentabilidad riesgo a 5 años, ¿no? Como digamos que nos da un poquito más, ¿no? El tema de quality. Que de un poquito más está guay, pero sobre todo para mí lo fundamental es que cuando vengan las caídas, y habrá caídas, ¿no? Y que imaginaos que de repente tengamos un menos 40% de caída, pues dentro de mi pequeño corazoncito estaré pensando Telefónica, 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 porque tengo que tener Telefónica en mi MSCI World, me está rompiendo, ¿no? No tener a Telefónica y tener más Visas y Mastercard o incluso MSCI, pues me deja más tranquilo a mí personalmente, ¿no? Fijaros, estamos hablando actualmente de 1.429 el MSCI World contra 298, o sea que estaríamos hablando de, sinceramente, para antes las caídas me va a dejar a mí más tranquilo, ¿no? ¿Qué más cosas? Pues podemos verlo, cómo ha ido las rentabilidades, ¿no? Fijaros, en los últimos 5 años, un 14%, un 14,17% anualizado, está realmente bien desde el punto de vista de rentabilidad. Comparándolo con otros fondos, por ejemplo el de Fund Smith a 5 años, un 9,98, todavía no tenemos para compararlo con 10 años, pero las rentabilidades están siendo muy buenas. Incluso fijaros, a un año 29% el que hubiera invertido en quality respecto al de Fund Smith, que lo hace realmente bien, pero es un 18. O sea, que digamos que empezaba a mirar y decir, mi ídolo, Fund Smith, uno de mis ídolos, que de repente encuentras que la indexación en quality pues le supera, me ha quedado como en plan, hostias tú, ¿no? Y que muchas veces comparaba, ¿no? A Fan Smith contra el MSCI World y no, hay que comparar realmente lo mismo, ¿no? El quality factor contra realmente lo que podemos, digamos, indicar, ¿no? O yo qué sé, el del Linsel, ¿no? Pues algo parecido. No ha tenido unos años brutales, un 5,34, pero bueno, ese 18% en el último año. Pero claro, compararlo con el 29%, ¿no? O sea, que también, ¿no? Y por último, pues dejaros el de Nartex, que es una gestora, digamos, española que tiene relativamente poco tiempo, que también yo creo que están haciéndolo pues, bastante bien desde el punto de vista de quality. O sea, ahí están entrando claramente y tanto el de Fantasmil, el Linsel o el de Nartex es fondo de inversión que se puede comprar, que fijaros, ¿no? Todavía no tiene tanto track record para poder ver. Igual hay algún otro, pero el que he visto para poder compararlo en Morningstar y verlo, pues fijaros, lo ha hecho muy bien, 22-29%. Pero es que, joder, es que el de quality, el indexado puro y ya está, digamos que el que decide MSCI con sus diferentes factores y decidir dónde dar los puntos, es que saca 29. O sea, y ya está. Y me deja un poquito a mí más tranquilo fiarme, sinceramente, de MSCI que de Nartex, que posiblemente lo hagan muy bien y hay conferencias que han hecho que realmente molan. O sea, y que os recomiendo que echéis digamos, un vistazo, ¿no? Y bueno, y nada más. Esto es un poquito lo que os traigo en el vídeo. Espero, sobre todo, que hayáis aprendido algo.
¿no? Que la parte es siempre que se aprenda, ¿no? Que entendáis por qué doy ese cambio, ¿no? Que alguno diga, ostras, José, Ana recomienda MSC Word durante mucho tiempo, yo era de repente y me cambias a Quality. Sí, voy a ir cambiando a Quality, no es un proceso que voy a ir haciéndolo poco a poco porque también hay temas fiscales que hay que dar una vueltita, que hay que pensarlo, o sea, que hay que pensarlo. Entonces, bueno, sí que voy a ir dando ese cambio, ir poco a poco y posiblemente en unos meses yo creo que haya dado una parte grande del cambio y que realmente mi cartera sea más quality que cualquier otra cosa, ¿no? Que incluso, hostia, si vuelvo a tener que cambiar hasta en la página web y en vez de cambiar, igual a tener que decir, José, un inversor de quality, que queda más friki, ¿no? Dentro de todo. Igual tengo que cambiar más cosas. Bueno, es chorradas, ¿no? Nada más, recomendaros el canal Telegram, Mejores Depósitos Subasteros. Llevo una semana sin poder ver nada. O sea, he estado con una liada de cojones y no he podido ver nada, pero espero poder participar un poquito más, aunque realmente hay una comunidad muy buena. Ya hay más de 3.000 miembros. Yo creo que a los 4.000 vamos a llegar de sobra en no tanto tiempo. Y realmente merece la pena porque hay mucha gente que sabe mucho más que yo, sinceramente, en la que podemos aprender entre todos y yo creo que está muy bien para hacer cosas. Pero bueno, no me enrollo más, como siempre. Dios mío, 20 minutos, macho. O sea, es que y quería hacerlo cortito. Nada, 20 minutos, ya lo siento. Pero bueno, a todos aquellos que lo escuchéis en podcast y lo escucháis en el gym, pues nos vemos en el siguiente vídeo.